Buenos días, mi nombre es Verónica Vargas Villegas, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Católica Luis Amigo. Procedo a compartirles mi presentación. Mi investigación titula Narrativas de voces de los niños a partir del acercamiento a la literatura infantil autorreflexiva. Para esta investigación se tiene como prioridad el analizar las formas de construcción del sí mismo que emergen en las narrativas de los niños del grado cuarto de una institución educativa de la ciudad de Medellín a partir de lectura de literatura infantil autorreflexiva. Para esto, se desarrollan tres categorías fundamentales: la literatura infantil, el sí mismo y las narrativas autorreflexivas. La literatura infantil, considerada como una de las mayores herramientas académicas utilizadas por los docentes para impartir conocimiento, pero que no solamente es un instrumento. La lectura de literatura infantil posibilita la imaginación, permea los espacios de esparcimiento y convierte los lugares para la creatividad. En este sentido, y relacionándolo con el sí mismo, en estos espacios de esparcimiento, donde la lectura se refleja aún más en la adquisición de conceptos y ese crecimiento personal que se busca al realizar esta investigación. El sí mismo es de vital importancia, ya que es allí donde se comienza a tener mayor fuerza en las instituciones educativas. Es un complemento que se va construyendo no solamente internamente, sino en relación con los demás y en ambientes como el académico o desde las herramientas que estos espacios se plantean. Las narrativas autorreflexivas se conciben en esta investigación como las voces de los niños que narran lo que han vivido y lo que siguen viviendo. Esa investigación se desarrolla en el barrio Boyacá Las Brisas de Medellín, en una institución educativa llamada Julio César García, en la básica primaria al grado cuarto. Esa institución está permeada y influenciada por conflictos y además cercana a una escuela de policía en Medellín. Los estudiantes son 29, tienen 9 niñas y 20 hombres, lo cual ha complejizado un poco el tema de la convivencia, dado que este grupo trae unos preconceptos establecidos por otros docentes, los cuales han influenciado de forma negativa en lo que ellos consideran que es académicamente bueno o no lo es. Y esto ha permeado sus propios conceptos y solo identifican las falencias, no solo académicas, sino que ya también las personales. Teniendo en cuenta lo dicho, este proyecto tiene como intención el abordar la construcción del sí mismo que emergen en la narrativa reflexiva de los niños. Para esto, se iniciará la investigación identificando los relatos reflexivos de los niños a partir de la estrategia que es la literatura infantil. Posterior a eso se describen los componentes de la literatura en los relatos y por último se determinarán las narrativas reflexivas que emergen en la construcción de los niños. De esta problemática y de esta contextualización surge la siguiente pregunta: ¿qué construcción del sí mismo emerge en las narrativas reflexivas de los niños del grado cuarto de la institución educativa Julio César García, a partir de la lectura de literatura infantil como estrategia pedagógica? Dando respuesta a esto planteado anteriormente, se generan los objetivos. El general, analizar las formas de construcción del sí mismo que emergen en la narrativa de los niños del grado cuarto en la institución Julio César García a partir de la lectura de literatura infantil autorreflexiva como estrategia pedagógica. Dando respuesta a esto, tenemos tres específicos. El primero, identificar las narrativas de los niños que emergen a partir de la lectura de literatura infantil con temática autorreflexiva en el aula. El segundo, determinar en la narrativa las formas en las que los niños dan cuenta de sí mismos. Y el tercero, develar las autorreflexiones identificadas que se generan en los niños a partir de la lectura de literatura infantil en el aula. Para dar cuenta de esta investigación, se realizó un rastreo en diversas bases de datos como Google Académico, Scopus, EBSCO, Dialnet, Cielo y Web of Science, entre otros. Se focaliza en países como España, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, y en el ámbito nacional se logran identificar algunas investigaciones, sobre todo en la ciudad de Bogotá y Medellín, excepto en la categoría de narrativas, que hasta el momento no se han encontrado
las suficientes investigaciones que aporten a lo que apunta esta investigación. Para este rastreo se coteja la información en una matriz donde se categoriza por año, título, autor, tipo de trabajo, biografía y otras categorías que nos parecen importantes al momento de realizar este rastreo. En la categoría de literatura infantil encontramos 14 artículos, para el sí mismo 16 y en las narrativas autorreflexivas 8 artículos. Para los antecedentes en la literatura infantil es importante reconocer que esta no solo debe usarse por obligación en un plan lector, que es lo que sucede actualmente, o a gusto exclusivo del docente, porque son los textos que lleva el docente los que en este momento están siendo protagonistas del plan lector de las instituciones educativas en Medellín hasta donde se puede identificar. Esta debe reconocerse como una herramienta la cual el estudiante logra identificar, construir e impartir parte de su experiencia de una forma reflexiva y narrativa. Esta es la conclusión a la que se llegó luego de investigar a los autores que les presento en la diapositiva: Fernández, Artigas, a Olay, a Soacha y a muchos otros que se leyeron previo a esta presentación. Para el sí mismo, se logra identificar que está ligado totalmente a las circunstancias a las que el ser humano se relaciona y va desarrollando en las diferentes etapas de su vida. Este constructo se puede ir generando, evidenciando y reflejando en otras historias, tanto como en las propias. Se puede inferir también, según los autores investigados, que la escuela es uno de los espacios en donde más se trabaja en la construcción y el reconocimiento del sí mismo, de forma directa e indirecta, por medio de las actividades que día a día se desarrollan allí. Si bien es un espacio enriquecedor, también es desafiante al mostrar semejanzas y las diferencias que como seres humanos tenemos, lo que es importante proveer esos espacios en donde los chicos logren identificar esos conceptos, afianzarlos o simplemente negarlos para su construcción de identidad. En las narrativas autorreflexivas, eh, esta investigación fue enfatizada en países como Chile y España mediante unos enfoques interpretativos. Esos estudios dan a la reflexión está relacionada con la capacidad de la autorregulación del aprendizaje y la narrativa. En el proceso de antecedentes no se encontraron investigaciones realizadas en Colombia sobre este tema, lo cual muestra la pertinencia de la presente investigación, dado que facilita el desarrollo y ofrece al lector la diversidad de panoramas en la cuales encontrará soluciones y situaciones a los que diariamente se presentan en la cotidianidad. Para nuestros referentes teóricos, logramos identificar que la literatura ha sido concebida desde muchas perspectivas y significados. Para Bellingham, quien considera que para no estar a merced de los caprichos de la vida, uno debe desarrollar los recursos internos para que las propias emociones, la imaginación y el intelecto se apoyen y enriquezcan mutuamente a otros, entendiendo así que la literatura infantil es una herramienta que potencia las habilidades tanto académicas como personales y que pueden adquirir por medio de diferentes cuentos. En este caso, este autor refiere a los cuentos de hadas que no solamente son una fantasía, sino que están intrínsecas en nuestra realidad. En el sí mismo, logramos identificar para esta investigación que es un constructo de identidad dentro de una sociedad y que permite no solo explorar el concepto físico y superficial que caracteriza a una sociedad, sino ir más allá, llegar a la esencia, al alma. Estos autores le aportan a siempre construir el alma y comprender que el sí mismo no solo se debe evidenciado a conceptos estandarizados, sino que va mucho más allá de la esencia de los individuos. El sí mismo para estos autores parte siempre de la experiencia, de lo que conocemos, de lo que construimos y de lo que nosotros consideramos que es apropiado para nuestra vida y nuestra realidad. Las narrativas autorreflexivas dan como visión las experiencias que dan un orden a la vida del ser humano. Es esa verbalización y de la experiencia lo que le da orden y sentido a la vida del ser humano. Uno de nuestros autores expone
que la narrativa es un producto y efecto de la organización de la experiencia y la producción de significados, dando como privilegio una sola posición epistémica, la de quien narra. Entonces nos dan como prioridad siempre el tener en cuenta quién narra, cómo lo narra, porque todo esto refleja su experiencia y lo que él considera apropiado para su vida. Acá muestro la matriz que les comentaba anteriormente de los antecedentes, en donde se organizó y se clasificó de acuerdo a los criterios de selección. Nuestra metodología es una perspectiva fenomenológica hermenéutica. Disculpen un segundo. Es un método cualitativo, está enfocado en Meruán y Castro, quienes dicen que los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y sus significados. También es importante tener en cuenta que tenemos a Ricord y a Arfush, quienes expresan que quienes expresan el relato de la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de la vida, y Arfush, en este límite, la narrativa permite a su vez el despliegue de la temporalidad, esa cualidad humana del tiempo que no es aprehensible en singular y que el relato inscribe en la experiencia de los sujetos. También en esta metodología hacemos claridad la connotación del libro álbum que nosotros queremos aplicar para esta investigación, dado que propone que sea un libro álbum que maneje una temática autorreflexiva, es decir, que los personajes o los niños que se encuentren dentro de este libro se piensen y se cuestionen siempre sobre el sí y sobre las circunstancias que los van afectando a medida que van creciendo y van viviendo sus experiencias. Acá les presento el corpus literario que ha sido escogido. Todos estos libros fueron estudiados con anterioridad y son libros en que cumplen el criterio de que el niño se piense y se cuestione constantemente sobre qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y cómo lo asume o cómo le resta a su vida en el momento. La operacionalización de los objetivos, encontramos que está el objetivo, la técnica, el instrumento y la unidad de análisis. La idea es generar unos talleres que permitan tener unos relatos, unas narraciones de los niños de diversas maneras, dado que entendemos que todos los niños tienen una inteligencia diferencial y que será difícil a algunos hablarlo, pero puede ser más óptimo dibujarlo, relatarlo, dramatizarlo. Entonces, esa es la idea de la operacionalización de los objetivos. Tenemos los tres objetivos específicos planteados anteriormente. Se realizó una prueba piloto en el Colegio Julio César en el grado cuarto, en donde se tiene como libro Los Direfentes. Es un libro que muestra cómo todos un día amanecen diferentes, pero a ojos de la madre de la niña, todo sigue igual. Se busca la idea de empezar a reconocer esos conceptos que los niños han estado diciéndose o han estado como enfocándose para tener ese primer acercamiento a la lectura. Se muestra cómo se realizó la actividad, un tipo de cuestionario que se les hizo al ser una prueba piloto fue corto. La reacción fue muy positiva, otros muy sorprendidos porque en esas hojas que ustedes ven ahí habían unos conceptos que ellos se dicen y se sintieron muy aludidos al ver que la docente les entregaba como esa etiqueta. Entonces se cuestionaron mucho de si realmente ese es el concepto que tiene la docente de ellos y fue un ejercicio muy fructífero para esta investigación. Los resultados que se buscan en esta investigación es entender cómo los estudiantes van creando y construyendo sus propios conceptos a partir de la lectura del corpus del libro álbum que ya les presenté anteriormente y cómo por medio de la autorreflexión y la narración de sus pensamientos van hilando nuevas percepciones que aporten a su vida y a su identificación como seres independientes. Estas son algunas de las referencias usadas para esta investigación. Muchas gracias. Espero sea de su agrado. Quedo atenta a los comentarios.